Exclusivo Ahumada Contigo. Aún queda por conversar. Seguimos con Página 13 por Tele 13 Radio. Ya estamos de vuelta en Página 13, conversando en la última charla del día de actualidad con Juan Francisco Gale y Carlos Gajardo. Yo soy de los que creen que con la aprobación de la reforma de pensiones comienza una historia más que termina, y comienza una historia que es una historia de incertidumbre de cómo va a funcionar la implementación de la reforma, la gradualidad, el déficit fiscal y también qué va a pasar con los empleos. Ese es el tema que nos propone hoy día Juan Francisco Gali. ¿Tú eres, Juan Francisco, de la derecha que está conforme con el acuerdo o disconforme? Mira, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Yo creo que para el acuerdo es una buena noticia, y creo que la reforma previsional es una buena noticia. Y déjame explicar por qué razón, si al final esto no es tampoco tan ideológico. Yo creo que habían ciertas condiciones. Hemos estado hablando la última semana sobre cómo se ha bajado la tasa de natalidad. Es decir, y esto es un proceso que se ha venido desarrollando hace harto tiempo, y por lo tanto no solo hay menos niños en nuestro país, sino que la población va envejeciendo, y por lo tanto hay más personas que son adultos mayores. Y además aumentó mucho, y eso es una paradoja de quizás el éxito, ¿no es cierto? Ha aumentado mucho la esperanza de vida, es decir, las personas en Chile viven mucho más tiempo. Y por lo tanto, una quizás una consecuencia necesaria de estos dos fenómenos era que los chilenos vamos a necesitar ahorrar más para nuestras pensiones en el futuro. Y creo que ese objetivo, el que aumentáramos el nivel de ahorro de los chilenos para poder sustentar sus vidas cuando ya no estén trabajando, se logró. Y eso es una muy buena noticia. ¿Mm? Y además, teniendo en cuenta que los sistemas que en otros países del mundo se aplican, que no son basados en capitalización individual, en cuentas de ahorro individual, sino son más bien de beneficio fijo, han resultado fracasados en el resto del mundo como consecuencia de estos mismos fenómenos, del envejecimiento de la población y del aumento de la esperanza de vida. Y además, esta reforma previsional mejora las condiciones de aquellas personas que tienen derecho a una pensión mínima, y eso es gracias a iniciativas como el Pilar Solidario y la pensión garantizada universal, eh, que es, yo te diría, una de las grandes herencias del expresidente Sebastián Piñera. Y por lo mismo creo que en ese sentido eh, se logró el objetivo de aumentar el ahorro y mejorar nuestro sistema previsional, hacerlo sostenible en el tiempo. Y esto además es más aún mejor noticia, y te lo voy a decir ya que me lo preguntaste desde la derecha, ¿no es cierto? Cuando veníamos de eh, un gobierno que partió con promesas refundacionales que estaban asociadas más bien a terminar con las AFP y terminar con el sistema de capitalización individual, e incluso algunos de las autoridades que hoy día gobiernan, ¿no es cierto?, fueron impulsores del retiro de los ahorros previsionales, y probablemente en algunos de ellos, o en algunos de los que votaron favorablemente para los retiros, estaba en su imaginario que esto iba a ser una de las causales de eliminar o terminar con el sistema de AFP. Pero la verdad es que tal como es muy buena noticia avanzar en la reforma previsional, y tú lo dijiste muy bien, Quique, hay un costo que es reconocido, que sabemos que va a ocurrir, porque ese mayor ahorro que viene a través de mayores pensiones también genera un mayor costo para el trabajo formal. Hoy día el descuento o el pago que van a tener que hacer los em, empleadores, los empresarios, los microempresarios y los empresarios grandes, todos los que tienen trabajadores formales, van a tener que pagar más para poder aumentar ese ahorro. Y eso significa que, por lo tanto, hace más costoso el trabajo formal. Mira, hay distintos informes, la verdad es que las estimaciones en esto nunca son precisas porque habría que proyectar, son muchas las variables, pero hace poco salió un comunicado de la Cámara de Comercio de Santiago que calculaba que más o menos el empleo formal se iba a reducir en 3,4%
y iba a disminuir los salarios en torno al 5%. Incluso Rodrigo Wagner, que es coordinador macroeconómico de Hacienda, publicó una carta en el diario Financiero en que estima que una menor creación de empleo formal de un 0,7% en régimen, es decir, entre 50 y 60 mil empleos acumulados en el lapso de 20 años. Entonces, él mismo dice, ¿no es cierto?, esto implica un desafío que ojalá sea compensado con el aumento en el ahorro y por lo tanto la inversión y la creación de nuevos empleos y también con el dinamismo que esto le dé al mercado de capitales. Pero eso no va a pasar naturalmente. ¿M? Eso requiere que, zanjada la reforma previsional, ahora empecemos a pensar en cómo potenciar el empleo formal. Y la verdad es que lo que hemos hecho en el pasado, con buenas intenciones y con beneficios para las personas que están trabajando, como el aumento del salario mínimo, como las 40 horas, como las normas de protección, como la ley Carin, ¿no es cierto? Distintas iniciativas que van en beneficio de aquellas personas que están contratadas formalmente, bueno, eh, omiten que son mayores beneficios, pero cada vez para menos chilenos, porque tenemos un avance del empleo informal, de la informalidad laboral, y no hemos logrado generar empleos formales, que son aquellos que se benefician de todo esto, de mayor cotización, pero a la vez mayor seguridad social, porque aquellos que cotizan, y eso era parte del diagnóstico, aquellos que cotizan son aquellos que ahorran para su futura vejez y son aquellos que van a estar protegidos por las normas del Código del Trabajo y son aquellos que van a estar, ¿no es cierto?, sujetos a un salario mínimo y sujetos a las 40 horas. Pero la informalidad, y esto no solo tiene que ver con la protección del empleo, también genera otras externalidades muy negativas. Incluso la informalidad es una de las vías para el flujo del dinero cuando ese dinero viene de fuentes ilícitas. Mm. ¿M? Y por lo tanto es una forma de introducir dinero a través del mercado del empleo informal, del mercado informal, de las actividades informales, dinero que puede venir de actividades ilícitas como el narcotráfico, como el crimen organizado, como cualquier otro tipo de delitos. Y muchas veces ese empleo informal está asociado a personas que son explotadas laboralmente, etcétera, etcétera. Entonces creo que tal como hoy día podemos decir que es una buena noticia la reforma previsional, lo que tenemos que decir es que si queremos que realmente lo sea, tenemos que hacernos cargo de lo que viene hacia adelante, del día después de la reforma previsional, que requiere un esfuerzo sustantivo de fortalecer el empleo formal y quizás dejar de lado una agenda de el actual gobierno en materia laboral, en materia de trabajo, que más bien apunta en el sentido contrario. Carlos Gajardo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, muy interesante lo que plantea Juan Francisco. Me gustaría seguir en la segunda parte porque estoy muy de acuerdo que hay que incentivar el trabajo formal. ¿Qué medidas a él le parecería que serían importantes para aquello? Pero antes de eso yo quisiera sobre todo celebrar que la clase política por fin, después de mucho tiempo, haya podido ponerse de acuerdo en algún tema relevante para el país, ¿no? Que era algo que hace tiempo estábamos echando de menos. Yo diría que en general si uno ve lo que ha sucedido legislativamente en los últimos años, y no hablo solo de este gobierno, sino también del anterior, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, la verdad que los acuerdos para hacer reformas importantes en el país, en el Parlamento, son bastante escasos, pobres, menores, ¿no? Hay bastante consenso en que necesitamos reforma en una serie de materias. De partida, reformar el sistema político, ¿no? La madre de todas las reformas, y nada de eso se avanza. Entonces, yo lo celebro como una buena noticia y a esas buenas noticias también hay que explicarla, ¿no? Bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué se alinearon los astros y en algo en que parecía muy improbable que finalmente sucediera, terminó ocurriendo? Y yo creo que se junta, por una parte, la necesidad que tiene el gobierno de dejar cierto legado, ¿no? Si uno analiza lo que ha sido estos 3 años de gobierno y lo que le falta para terminar un cuarto año, la verdad que
como legado es bastante poco o pobre lo que uno puede efectivamente computar, ¿no? Entonces es evidente que para el gobierno había una necesidad importante de hacer alguna reforma por la que fuera recordado, celebrado, que poder poner en lo que se llama comúnmente como el legado, ¿no? Y yo creo que el gobierno va a poder, cuando se cierre la cortina y se tire la raya para la suma, poner en su balance final, decir, hicimos una reforma importante al sistema previsional. Probablemente no era la que el alma del gobierno quería, ¿no es cierto? Lo dijo muy claramente la propia ministra Janet Jara, ¿no? Dice, si hubiera dependido de mí, yo habría terminado con la AFP, lo dijo hace poco en una entrevista ayer o, antes, o hoy día. Pero no estaban los votos para eso, ¿no? Entonces hicimos la reforma que se podía hacer. Pero creo que también es interesante ver el fenómeno por el otro lado. ¿Por qué la centro derecha finalmente da sus votos para una reforma que parecía improbable? Y yo creo que tiene que ver con que, esto lo he dicho otras veces, ¿no? Pero creo que el tiempo en esto va dando la razón, que ven efectivamente muy cercana la probabilidad de ser gobierno en el próximo periodo. Y por lo tanto, en la medida que puedas ir cerrando ciertos nudos conflictivos que eviten esa conflictividad en el próximo gobierno, por supuesto que es un punto importante para la centroderecha. Y eso creo yo, esta necesidad de llegar por una parte y esto de ir desamarrando nudos que pueda tener el gobierno siguiente, fue lo que confluyó para que, insisto, en algo que a mí al menos me pareció sorpresivo, yo no tenía tanta fe en que esto pudiera suceder, terminara sucediendo y con bastante unanimidad, ¿no? Con bastante, si uno analiza los votos, básicamente los que se descolgaron fueron los republicanos y el partido de Kaiser, ¿no? Que si uno los quiere separar. Pero el fuerte de la centro derecha estuvo por votar a favor de la reforma y el fuerte del gobierno y de la centro izquierda, incluyendo el propio Partido Comunista, ¿no? Estuvo por apoyar la reforma. Y eso quizás pudiera darle un cierto segundo aire al gobierno para impulsar otras reformas que me parecen igualmente necesarias y donde también parecía que eso iba a ser muy difícil de conseguir. Por de pronto, la propia reforma del sistema político, ¿no? Ahí hay bastante consenso en que eso hay que em, echarle para adelante con aquello. Obviamente hay muchos incumbentes que pueden no estar a favor y eso puede retardar o impedir que se concrete una reforma de este tipo, pero creo que se demuestra que es posible, ¿no? Y creo que se vuelven a conjugar estos factores, que sería un logro importante para el gobierno, pero también aliviaría bastante la forma de poder legislar en el gobierno que viene. Y así podríamos seguir, ¿no? Yo he sido muy crítico de la falta de avance de la reforma en materia de justicia, todo lo que tiene que ver con los nombramientos de notarios, de los propios ministros, en fin, que con el caso de Hermosilla han quedado muy en evidencia de la necesidad de que aquello se avance y no se avanza nada, pues, ¿no es cierto? En esta reforma llevamos ya 7 años, porque el gobierno anterior, el ministro Hernán Larraín fue un firme impulsor de aquella, les pasaron esos 4 años nada, han pasado 3 años de este gobierno, llevamos 7 años con bastante consenso en que eso debe hacer si no pasa nada. Creo que hay esperanzas de que en este año legislativo pueda avanzarse también. Así que más que ir al fondo de la reforma, donde seguramente hay voces mucho más especializadas, no quiero caer en aquella calificación que hizo José Luis Daza de los economistas chilenos, que son todos ignorantes y que saben bastante poco de este tema. ¿Para qué voy a meterme en un campo que No, obviamente mejor no no. es el mío? Mejor no. Entonces, lo que sí digo es que me parece súper valorable que se haya llegado a un acuerdo importante. Ahora, lo que es evidente también, y coincido ahí con Juan Francisco, es que se necesitaba aumentar de manera relevante el ahorro, o sea, que tenía que subir el 10% de cotización obligatorio. Eso era muy evidente que debía suceder. Es evidente además que ese cambio tenía que ser gradual, ¿no es cierto?, de un 1% por año o algo parecido. Y a pesar de que estaba ese consenso desde una década probablemente, había pasado esa década sin que ese acuerdo prosperara. Es una muy buena noticia y es un buen augurio de que cuando la clase política pone sus esfuerzos puede llegar a acuerdos que parecen
ser del todo necesarios y en este caso incluso urgentes. Juan Francisco Gale, vamos cerrando ya tu opinión. Sí, mira, yo te diría dos factores que, tratando de responder, ¿no es cierto?, a las preguntas de Carlos, yo te diría dos factores que son determinantes en este acuerdo y después respecto a las propuestas, de cómo avanzar en esto. Creo que un factor que es determinante y muy distinto de lo que ocurrió en el pasado es una oposición que es constructiva. ¿M? Es decir, Chile Vamos ha pagado costos por esto, pero tuvo la convicción de que este era por el bien de Chile y por el bien de Chile era necesario sacar adelante una reforma, que obviamente no todos los elementos de esa reforma son de su gusto por completo, sin embargo, da cuenta de la responsabilidad de dar gobernabilidad a un país que le cabe también a la oposición. Y yo creo que eso contrasta mucho con la oposición que tuvo Sebastián Piñera cuando fue presidente. ¿Mm? Probablemente, si hubiera existido el mismo ánimo de la oposición de la época, esto hubiera sido posible en el pasado, pero no se contó con esa oposición. Fue una oposición que acusó constitucionalmente 2 veces al presidente de la República y que le negó la sal y el agua. Y yo creo que eso es un factor muy diferenciador en esta oportunidad. Y en segundo lugar, respecto de las propuestas, creo que en eso tenemos que ir adelante y decir la verdad. Hay muchos factores que influyen en la informalidad o la formalidad del trabajo. Y muchos, y están estudiados, y yo te diría, pero uno que es determinante es la regulación laboral y cómo la rigidez de contratación, pero también de despido, hace que las empresas, los trabajadores tengan menos incentivos para ser productivos, las empresas menos incentivos para invertir en sus propios colaboradores. Y nosotros incluso en Pivotes tenemos una propuesta asociado a flexibilizar el trabajo, por ejemplo, a través de la jornada, o incluso modificar el sistema de indemnización por despido. Hoy día, esa indemnización por despido es de las más altas en teoría, pero sin embargo, es de las que menos beneficio concreto otorga a los trabajadores, porque como es tan alta, lo que ocurre es que las empresas no despiden y los trabajadores no renuncian a su empleo, claro, porque tienen la legítima expectativa de recibir esa indemnización. Y por lo tanto, ese sistema está trabando el mercado laboral, está haciendo más rígido ese mercado y por lo tanto potenciando la informalidad. Y nosotros creemos que se puede, claramente, tal como avanzamos en la reforma previsional, se puede avanzar en materia de regulación laboral de tal manera de potenciar la productividad de los chilenos y avanzar y además generar más inversión y más crecimiento en nuestro país y además más productividad de los chilenos que trabajan. Muchachos, los libero este jueves 30, preciso, no viernes 31 como dije al principio, me pasé de entusiasmo, jueves 30. Ha sido un gusto como siempre, y ya nos vemos en marzo. Ustedes pasan a las vacaciones. Hasta marzo, un gusto, Quique, Juan Francisco, nos vemos. Amables auditores también descansarán de nosotros. Yeah. Exactamente, Quique, que estén muy bien, además, disfruta tu febrero. Sí, radial. Me voy a acordar de ustedes en este momento. Ya, chao. Chao. No tengo duda, chao, que estés bien. Porque es esencial debatir de manera abierta e